Buenas tardes, nosotros vamos a presentar lo que es el caso de Camilo Catrillanca. Mi nombre es Mayra Riquelme y en conjunto con Carolina Guzmán y Herman Sáez. Presentamos el caso de Camilo Catrillanca. Vamos a comenzar con la información y la contextualización que nos permitirán comprender el caso con mayor facilidad. Además, veremos el caso desde 3 enfoques teóricos. En primera instancia vamos a ver el antropológico, la conceptualización del caso por medio de palabras claves en el proceso de aprendizaje de la asignatura de antropología. Bueno, en Derecho Humano, este propósito vamos a analizar las posibles vulneraciones de derechos que rodean el caso de Camilo Catrillanca, destacando las implicaciones legales y éticas relacionadas con la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado. La investigación se enfocará en el marco normativo nacional e internacional, que garantiza los derechos de los pueblos indígenas y humanos, y en cómo este caso específico refleja los desafíos persistentes de la protección de los pueblos indígenas y sus derechos. En la asignatura de Fundamentos Sociológicos, hoy discutiremos el caso de Camilo Catrillanca desde la perspectiva del autor Bauman y su idea de modernidad líquida. Bauman es un sociólogo que nos ayuda a comprender cómo está cambiando la sociedad actual. Sus ideas son muy útiles para analizar las complicaciones de este caso, como las tensiones sociales, culturales, la violencia y las disputas territoriales. Antes de profundizar más, recordemos que la modernidad líquida describe una época en que las reglas sociales eran más flexibles y cambiantes. Esto influye enormemente en la forma en que abordamos los problemas actuales. Entonces vamos a explorar cómo las ideas de Bauman nos ayudan a comprender y abordar aspectos importantes del caso de Camilo Catrillanca. Bueno, en lo que es la información personal, Camilo Catrillanca es un joven de 24 años, dirigente mapuche desde corta edad, estudió en el Liceo Técnico Profesional de Pailahueque para ser técnico agrícola. Él tenía una hija de 6 años y su pareja estaba esperando su segundo hijo. Bueno, el contexto de este caso es que Camilo Catrillanca falleció el 14 de noviembre del 2018 en la región de la Araucanía, en Chile. Su muerte tuvo lugar en medio de un operativo policial llevado a cabo por un grupo de operaciones de policiales especiales, llamado GOPE o Comando Jungla, de los Carabineros de Chile. Este suceso generó una profunda controversia y tensiones en la relación entre las comunidades mapuche y las fuerzas policiales del Estado, lo que conllevó a la muerte del dirigente mapuche. El análisis antropológico, vamos a dar los conceptos de diversidad cultural, que se entiende la variedad de culturas que se encuentran en un mismo lugar. En este caso se ve a lo largo del país, y en específico en la región de la Araucanía. Cultura nacional se refiere a aquellas creencias, patrones de comportamiento aprendidos, valores e instituciones que comparten los ciudadanos de la misma nación. El etnocentrismo se transforma así en una amenaza cuando nos forzamos y criticamos o juzgamos o imponemos a los otros nuestra propia forma de vida, negándole el derecho a su propia diferencia e identidad particular. Por otra parte, tenemos lo que es el relativismo cultural. En el caso de Camilo Catrillanca, por parte de carabineros y de los agentes políticos, solo ven las marchas como desorden en la vía política, además de que Kotak señala que la cultura debe ser comprendida, analizada y descrita de manera objetiva. Y vemos que en el caso solo hay vulneración por su parte. En cultura internacional es la diversidad de las culturas y cómo el proceso de globalización permite que sobrepasen las fronteras. Y finalmente tenemos tolerancia cultural, que consiste en los registros expuestos por la CIPER. Vemos que las instituciones del Estado no tienen tolerancia cultural en los procesos legislativos. Bueno, ahora vamos a abordar la parte de derechos humanos. Bueno, para comenzando desde la perspectiva de derechos humanos, quiero empezar leyendo una cita de Agustín Esquela sobre los derechos humanos y los derechos fundamentales. La expresión de derechos humanos sería más amplia que derechos fundamentales,
puesto que la primera abarcaría el conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por el orden jurídico a nivel nacional e internacional. Por su parte, la expresión de derechos fundamentales aludiría nada más que a aquellos derechos humanos consagrados y garantizados por los ordenamientos jurídicos de los estados, en la mayor parte de los casos en su normativa constitucional, que suelen gozar de una tutela reforzada. Bueno, explicando esto de manera más simple, quiere decir que los derechos humanos tienen un concepto más amplio, y estos deben ser reconocidos tanto a nivel nacional como internacional, y van más allá de los derechos positivizados en la legislación de un Estado. Y los derechos fundamentales suelen ser más precisos y estrictos. Estos derechos suelen recibir una tutela reforzada debido a su importancia central en la protección de la persona frente al poder del Estado. ¿Cómo se podría relacionar esto con el caso expuesto? Bueno, los derechos humanos proporcionan un marco universal que abarca un conjunto más amplio de facultades e instituciones relacionadas con la dignidad, la libertad y la igualdad humana. Esto implica que más allá de la legislación nacional, existen normas y principios internacionales reconocidos que deben ser respetados. Bueno, el caso repercute por una serie de vulneraciones a los tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocido como el Pacto de San José de Costa Rica, también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y uno de los más importantes, el Convenio número 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales. A nivel local encontramos la Constitución chilena y la Ley 19.253, que establece normas sobre la protección y fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. El caso de Camilo Catrillanca involucra una serie de eventos que llevaron a la violación de derechos fundamentales. También se han vulnerado varias leyes y normativas nacionales. Su muerte se considera una violación al derecho a la vida y un derecho fundamental protegido por la Constitución de Chile y tratados internacionales anteriormente mencionados. El uso de la fuerza por parte de los agentes de Estado, en este caso, vulneró leyes nacionales que regulan el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Argumentando mis dichos, ocuparé un extracto de la noticia del sitio web CIPER sobre una entrevista al acompañante de Camilo Catrillanca. Este es uno de los momentos claves que describe menor con las siglas MPC de 15 años. En su primera declaración, el cruce de este relato con el parte policial del Grupo Gope que actuó en la muerte de Catrillanca y con la grabación de los otros efectivos que llegaron al lugar permitió constatar que se destruyeron pruebas. El menor acompañaba al joven comunero cuando recibió el tiro mortal. Fue golpeado, trasladado a la comisaría de Coyipulli sin saber por qué estaba detenido. Esta situación se relaciona con la vulneración de derechos de la integridad personal, la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes que están prohibidos tanto por la legislación nacional como los tratados. Dada la identidad indígena de Camilo Catrillanca, la situación involucra la vulneración de derechos específicos de los pueblos indígenas reconocidos en la legislación chilena y en el Convenio 169 de la OIT, además de la persecución que ha tenido el pueblo mapuche durante todos estos años. Ante las ya mencionadas implicaciones relacionadas al caso, también se puede ver la vulneración de derechos y el uso de poder por parte de las Fuerzas Armadas, en especial de Carabineros de Chile, ya que hay informes de que la policía habría obstruido la investigación inicialmente. También se ha informado que los carabineros habrían manipulado evidencia en el lugar del incidente, incluyendo la alteración de pruebas, que esto podría construir obstrucción a la justicia, ya que la manipulación de evidencia puede dificultar la investigación de los hechos. En las primeras declaraciones oficiales, Carabineros habría entregado información incorrecta sobre las circunstancias del incidente. Esto afectó negativamente la transparencia y la confianza de las instituciones encargadas de la seguridad. La obstrucción también puede manifestarse a través de la falta de colaboración con la investigación si los carabineros impiden o restringen la obtención de información esencial para esclarecer los hechos. Esto podría considerarse obstrucción. Para respaldar mis argumentos, leeré los títulos de noticias relacionadas al caso. La reconstrucción del crimen de Catrillanca deja en evidencia que alguien ordenó mentir. Sepúlveda, 2018. Muerte de Catrillanca. Así se inventó la versión falsa de Carabineros. Basadre, 2019. Estas noticias de la página web CIPER dan cuenta de la obstrucción y abuso de poder que ejerció Carabineros de Chile para encubrirse de la culpa del asesinato de Camilo Catrillanca, culminando mis dichos con una cita que empieza así. Fracasada la estrategia de vincular a los mapuches con el terrorismo internacional. Se ha
procedido a urdir otra burda maniobra dirigida a difundir entre la opinión pública la imagen del narco mapuche para tapar las vergüenzas de las acciones de los cuerpos de seguridad del Estado y justificar sus prácticas lesivas para los derechos humanos. Para algunos, el operativo montado para justificar esta patraña supera todo lo visto en el sur de Chile, que 30 años después del retorno de la democracia. La voz de los que sobran 2021. Pasamos a la parte de fundamentos sociológicos, en donde hoy discutiremos el caso de Camilo Catrillanca, viendo cómo se conecta con la globalización, las cuestiones sociales y culturales, la violencia y los conflictos territoriales, utilizando las ideas del autor Bauman. En punto número 1 tenemos la globalización y cambios sociales, que Bauman explica que la modernidad líquida en un momento en el que el modo de vida de las personas se vuelve más adaptable y cambiante. En un mundo globalizado, las relaciones entre comunidades y países se han vuelto más flexibles. Esto puede influir en la forma en que se manejan los problemas a nivel mundial. La globalización puede dar a conocer mejor los problemas de los pueblos indígenas, pero también puede revelar conflictos y disparidades. Como punto número 2 tenemos los conflictos sociales y culturales, que el autor nos dice que la modernidad a menudo está dividida y no hay estructuras fuertes. En el caso de los problemas entre los pueblos indígenas y el gobierno chileno, estas dificultades pueden empeorar porque no existen estructuras sólidas para gestionar y resolver los conflictos. Como punto número 3 tenemos la violencia, que el autor explora la violencia en la modernidad líquida como algo que puede ocurrir cuando las estructuras sociales son incapaces de manejar bien las tensiones. En el caso de Catrillanca, la violencia puede entenderse como una expresión de tensiones acumuladas en el tiempo, y esto se agrava por la ausencia de un sistema sólido para resolver las diferencias. Como punto número 4 tenemos los conflictos por tierra y recursos, que habla sobre cómo la modernidad fluida puede crear desigualdades significativas en el acceso a recursos y derechos. En el caso de las disputas por tierras entre los pueblos indígenas y el gobierno, se puede decir que los pueblos indígenas, que a menudo tienen menos recursos y poder, enfrentan serios desafíos al tratar de proteger sus tierras y derechos. Con todas estas ideas se puede explorar cómo la modernidad líquida y la globalización afecta a quienes están en el poder, las tensiones y reacciones tanto a nivel nacional como internacional, especialmente utilizando las relaciones con las comunidades indígenas y su lucha por las tierras y los derechos. Bueno, Hablaremos. Ahora hablaremos de valorar cómo el análisis sociológico de la perspectiva de Bauman puede ayudar al trabajo social relacionado con el caso. El análisis sociológico basado en la idea de Bauman es una herramienta útil para comprender problemas sociales actuales, como las tensiones culturales y territoriales vistas en el presente caso. La idea de una sociedad líquida carece de estructuras fuertes y tener relaciones sociales flexibles nos ayuda a comprender mejor las dinámicas fundamentales que dan origen a los conflictos entre comunidades indígenas y el gobierno chileno. En el contexto, el trabajo social puede beneficiarse de la idea de Bauman de la siguiente manera. 1. Adaptabilidad a los cambios sociales. La liquidez de Bauman enfatiza que las estructuras sociales cambian. En el trabajo social adaptamos estrategias para responder a los cambios en las comunidades indígenas, reconociendo que las soluciones deben ser flexibles. Bauman habla de la fragmentación de la sociedad moderna. En el trabajo social construimos conexiones entre comunidades, buscando fortalecer la unidad social en lugar de crear separación. Además, señala la violencia emergente, que en el trabajo social desempeña un papel vital en la prevención y gestión de la violencia, resolviendo tensiones y fomentando el diálogo positivo. Y por último, destaca que las desigualdades en el acceso a la tierra, el trabajo social, abogamos por la equidad, proteger los derechos de las comunidades indígenas y reducir las disparidades en el acceso a la tierra. Aplicar las ideas de esta autora al trabajo social pueden mejorar la comprensión y la capacidad de actuar en situaciones complejas, como la de Camilo Catrillanca, y proporcionar herramientas conceptuales para responder eficazmente al cambio social y cultural. Y para finalizar, en antropología vemos que finalmente el relativismo cultural busca comprender la diversidad cultural sin emitir juicios de valor. Y dentro de las instituciones del Estado debería ser una parte esencial a la hora de trabajar con usuarios y de personas violentadas, donde exista una tolerancia cultural y se respete lo que son las diversidades culturales a lo largo de nuestro país.
Bueno, a modo de conclusión de derechos humanos, la pérdida de la vida de Camilo Catrillanca constituye una violación fundamental al derecho a la vida, reconocido tanto como en la Constitución chilena como en tratados internacionales. La forma en la que se llevó a cabo el operativo y las circunstancias en las que rodeó su muerte plantean serias preguntas sobre el uso apropiado de la fuerza por parte de las autoridades. A modo de conclusión, en el ramo de fundamentos sociológicos voy a hacer un análisis crítico porque en el caso de Catrillanca se puede observar que las instituciones del gobierno no entienden ni respetan plenamente la cultura indígena. Esta falta de comprensión crea problemas y permite que las decisiones gubernamentales exageren las tensiones existentes, particularmente en materia de tierras y cuestiones sociales. El problema no es solo local, se trata de algo más amplio que afecta la unidad nacional y la eficacia general del gobierno. Muchas gracias.